Era el general Jorge Mora Rangel, una de las principales figuras en Colombia, un ícono de la lucha en contra de la inseguridad, y lo ha dicho él, lo han escuchado ustedes, amables televidentes. La derrota de la sociedad, ha tenido como protagonista a la sociedad, ha tenido como protagonista al gobierno, ha tenido como protagonista a las fuerzas públicas en un momento de muchísima debilidad. Seguimos esta noche el debate, ahora con la presencia del doctor Rafael Filisola. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Sebastián? Muy buenas noches, un gusto participar de este espacio. Al contrario, muchas gracias por aceptar la invitación. Quiero empezar, doctor, con una de las partes que me pareció más significativas del general Mora Rangel, cuando dice, iniciamos un diálogo para propiciar el combate a la inseguridad. ¿A usted le parece que estamos en condición de iniciar algún tipo de diálogo en este momento con respecto a un tema tan clave como... Solamente por darle un dato, estoy leyendo una serie de encuestas que hacen un promedio. El 90% de la población dice que la inseguridad es el mayor problema, doctor. ¿Le parece a usted que estamos en condiciones de afrontar a través de un diálogo, por lo menos iniciar un diálogo para, no sé, transformar nuestro concepto sobre la inseguridad? Yo creo que el gran problema es que se perdieron todos estos años en los que justamente no se inició lo que debía haber sido un debate nacional sobre la situación del país. Esta situación donde, por supuesto, el tema de la inseguridad es probablemente el síntoma más grave que vemos, pero hay otras situaciones como la pobreza, el desempleo, la falta de oportunidades, problemas en cuanto a la educación, a los derechos sociales, como el derecho a la salud. En fin, una serie de condiciones que hace que hoy nos estemos preguntando si Paraguay puede seguir en esta situación, si no estamos viviendo una situación muy parecida a la que se dio en México, por ejemplo, donde en un momento determinado no se tomaron, hace, 20 años, no se tomaron las decisiones correctas, y hoy México lleva llorando unas 200.000 muertes por causa del narcotráfico y de otras formas de crimen organizado. Ahí le quiero hacer un alto ahí, doctor, y le quiero decir, esta publicación es del Washington Post. El 9% de la marihuana de consumo mundial, no lo digo yo, no se enojen conmigo, enójense en todo caso con el Washington Post, está producida en Paraguay. Sí. Eso nos lleva a que todo lo que intentamos vender por un lado de buena imagen del país, que yo no digo que sea malo, pero tenemos esta contracara que nos golpea muy fuerte del lado de tanta permisividad de que estos grupos estén operando. Bueno, Paraguay es uno de los principales productores de marihuana en el mundo. Eso significa que en Paraguay se mueven sumas multimillonarias, miles de millones de dólares relacionados con el crimen organizado, que se mueven en una economía negra. Eso distorsiona totalmente la realidad de nuestro país, porque el dinero no es negro, y la presencia del crimen organizado tiene un impacto no solamente en materia de seguridad, sino en cuanto a la vigencia misma del Estado de Derecho y de las instituciones democráticas. Desde el momento que el dinero negro está en nuestra economía, eso significa que hay capacidad para comprar gobiernos, comprar autoridades, llevar al Congreso y a los poderes públicos a personas que van a ser complacientes o que van a ser cómplices del crimen organizado. Y no solamente estamos hablando de marihuana, Paraguay es un país fundamental en el tráfico de cocaína. La cocaína viene de Bolivia, va al mercado europeo, americano, asiático inclusive, al continente africano, prácticamente a todo el mundo. Y también está el tema del lavado de dinero, que en todos los informes internacionales que se publicaron últimamente, justamente Paraguay aparece como un punto clave en lo que hace al lavado de dinero, que es finalmente la parte más importante del crimen organizado, porque normalmente cuando se habla de crimen organizado se le ve al sicario, se ve el asesinato, se ve los actos de violencia, pero finalmente estos son los soldados del crimen organizado. La parte más importante del crimen organizado está mucho más arriba, está donde se lava el dinero, están las personas que lavan el dinero, que se quedan con el dinero. Hay una estimación de que el crimen organizado mueve en el mundo, el narcotráfico puntualmente, para no ir más allá, algo así como 400.000 millones de dólares. Así que eso nos da una idea
del poder que ellos manejan y de la capacidad de hacer daño que tienen, y no solamente en materia de seguridad, en lo que vemos, en el tráfico, en la venta, en la violencia que generan esas actividades, sino en la posibilidad de cooptar al Estado mismo, con lo cual un Estado llega a situaciones límites, como pasó en Colombia, como está pasando en México, como pasa en muchos países centroamericanos, una situación límite de la cual es muy difícil de volver. Aquí dice, doctor, una de las reflexiones que nos llegaban justamente de la presentación de Mora Rangel, dice: cuando quien es el encargado de cuidar tu casa es quien amenaza con robártela, empiezan las principales disfunciones de la fuerza de seguridad. ¿Qué es lo que falta o qué es lo que faltó hacer o qué nos queda por hacer en este año y pico, o qué se le debe pedir a los próximos candidatos que hagan con nuestra fuerza de seguridad? Hablo de la Policía Nacional, hablo del Ejército, pero también hablo de las fuerzas navales, de los guardias aduaneros. Hay una serie de personas que tienen capacidad de control de frontera, por ejemplo, pero no necesariamente portan armas, pero dejan justamente esa porosidad de la que hablábamos. ¿Hay una escuela, hay algún tipo de academia en la cual uno pueda refugiarse o pueda tener una luz en el fondo del túnel donde podamos decir, este es el camino que tenemos que seguir, o qué se ha dejado de construir en este aspecto y qué se ha destruido? Bueno, muchas cosas. O sea, lo primero que yo te diría es que acá lo que se nota a lo lejos es que falta voluntad política. Falta voluntad política porque el tema no está en agenda. Evidentemente, si tenemos 5 secuestrados, si gran parte de los asesinatos en la historia del EPP se produjeron durante estos pocos años que lleva este gobierno, y podemos citar muchos casos más, ya se habló en el programa de lo que pasó en Ciudad del Este, lo que pasó en Pedro Juan, ciudades que fueron tomadas por el crimen organizado. Eso nos demuestra claramente que no hay voluntad política, ya sea por negligencia o inclusive pensando mal, probablemente hay mucho de complicidad o de intereses creados también con relación al crimen organizado, porque no hay que olvidar que el mismo lugar por donde transita la marihuana o la cocaína, la ruta del narcotráfico, es también la ruta del tráfico de cigarrillos. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se habla de este tema, y hay que prestar mucha atención. Ahora, nosotros tenemos que ir a un gran debate nacional que nos lleve a algunas bases mínimas en las cuales nos tenemos que poner de acuerdo. En primer lugar, tenemos que invertir mucho en investigación. Además de inteligencia en investigación, no se puede enfrentar un problema que no se conoce, es decir, nosotros tenemos que conocer más acerca de la seguridad. Ahí tenemos que integrar, por supuesto, al sector público, tenemos que integrar a la sociedad civil, tenemos que integrar también a las universidades, tenemos que generar conocimiento, tenemos que conocer cuáles son las causas de la inseguridad, de tal manera tener las herramientas para enfrentarla. En segundo lugar, tiene que haber un consenso con relación a una serie de reformas que tenemos que hacer en lo político, en lo económico y en lo social, en un país donde hay muchísima gente que vive por debajo de las líneas de pobreza y de extrema pobreza, que no tiene posibilidades. Tenemos que incorporarles a esas personas a la sociedad de tal manera que tengamos futuro como sociedad. Y en tercer lugar, por supuesto, establecer las políticas y las estrategias en materia de seguridad pública. Te diría, en primer lugar, en materia de seguridad tenemos que tener un liderazgo civil que centralice todos los esfuerzos. Es decir, vos citaste un montón de dependencias, algunas armadas y otras no, que tienen que ver con la seguridad. Pero por dar un ejemplo, o sea, cuando hablamos de la Senat, por ejemplo, un presupuesto de algo así como 10 millones de dólares, y la CEPRELAC, que tiene a su cargo el lavado de dinero, mucho menos. Entonces, si nosotros invertimos solamente ese dinero para combatir el narcotráfico y para combatir el lavado de dinero, quiere decir que no estamos hablando en serio como sociedad de que realmente pensamos que vamos a ser efectivos en la lucha contra esos problemas. En segundo lugar, el tema del EPP, el tema de la violencia y otros grupos armados,
es un tema que, así como están las cosas, al igual que el narcotráfico, nos pone a nosotros en un cruce de caminos, en una situación límite. Es decir, si nosotros no tomamos posiciones muy firmes en el sentido de potenciar nuestras fuerzas públicas, tener estrategias claras, tener un liderazgo civil que verdaderamente enfrente con decisión política y en el marco de grandes consensos de este problema, en muy pocos años vamos a estar, o en muy poco tiempo vamos a estar en una situación de la cual, repito, es mucho más difícil de volver, y llorando no solamente daños materiales, sino también vidas humanas, que es finalmente algo que no se puede reemplazar. Hoy en día ya hay un cruce digamos, de negocios entre el EPP y el narcotráfico. Digo esto porque si bien no habían pruebas muy claras que nos lleven a eso, recuerdo que por el desafortunado hecho del asesinato del periodista Pablo Medina, descubrimos que en manos de, aparentemente de nada menos que de Neneco Acosta, que era el intendente de Ipejú, descubrimos, por ejemplo, que allí hacía 3 años nadie iba a cobrar el servicio de energía eléctrica. Sí. O sea, hoy en día las personas están pagando el servicio de energía eléctrica de 3 años, porque lógicamente no había un solo cobrador que se anime, porque ese era un camino de la droga. También un camino muy cercano a las rutas habituales del Ejército del Pueblo Paraguayo. Hoy, doctor, hay información a partir de lo que usted ha leído o puede leer en este tema, la presencia de emisarios del gobierno de los Estados Unidos allí atendiendo o llamando la atención o prendiendo una luz de alerta sobre el tema del dinero del narcotráfico con el envío de fondos a grupos terroristas. ¿Podemos empezar o debemos empezar ya a preocuparnos como si esto fuese una cuestión de cortísimo plazo? Sí, es una cuestión de ahora. Fíjate, es más, Neneco Acosta fue detenido, yo era ministro todavía en ese momento, en febrero del 2011 fue detenido Neneco Acosta por haber sido sindicado, haber torturado y asesinado a un rival en el tema del narcotráfico, a una persona perteneciente a otro grupo, y efectivamente se encontraron los restos en la casa, enterrado en la casa de sus padres, se encontraron los restos de esa persona que fue asesinada supuestamente por Neneco Acosta. Había varios elementos y varias evidencias. Él es procesado, él es encarcelado, y fíjate vos que 2 días antes de las internas de su partido él es liberado. Y a partir de ahí nunca más vuelve, a pesar de que la Fiscalía presentó una acción de inconstitucionalidad para que él vuelva a ingresar a prisión, él nunca más fue detenido. Posteriormente... ¿Esa acción nunca se resolvió? Esa acción nunca se resolvió, y te puedo dar los nombres inclusive de los ministros, Fretes, Núñez y Módica. Había 2, y creo que tardaron 1 año, y cada ministro tuvo varios, el que menos tuvo fue Núñez, pero Fretes y Módica tuvieron durante más de medio año, tuvieron cada uno el expediente. Posteriormente ya llega el cambio de gobierno, ni bien se instala el nuevo gobierno, se le saca la protección policial a Pablo Medina, y un tiempo después Pablo Medina es asesinado, aparentemente, según todas las evidencias, por Neneco Acosta. Y antes de eso, Neneco Acosta le asesina también a su rival, ex intendente también, dentro de la interna del Partido Colorado, el que le iba a enfrentar en la interna para las siguientes municipales. Es decir, este es un ejemplo que tengo en mente, pero podemos hablar de varios ejemplos más de la narcopolítica, y yo te diría que estos ejemplos son los menos preocupantes, porque acá tenemos que mirar mucho más arriba, los bancos, las actividades financieras del presidente de la República, las actividades de contrabando que se hacen con los cigarrillos del presidente de la República. Y fíjate vos que es el mismo corredor, el corredor de la droga, el corredor del tráfico de armas, el corredor del contrabando de cigarrillos y el corredor por donde se mueve el EPP, coinciden geográficamente. Entonces uno dice, si se debe proteger el negocio del contrabando de los cigarrillos, obviamente cómo se va a enfrentar otros negocios ilícitos que se desarrollan en la misma área geográfica. Por último, doctor, ¿qué nos espera entonces en estas próximas elecciones con esta debilidad institucional? ¿Va a haber mucho dinero de fuentes ilícitas circulando dentro de las campañas?
mucho dinero, muchas candidaturas que son muy preocupantes. Yo realmente estoy alarmado cuando veo algunas candidaturas de personas que están estrechamente vinculadas a narcotraficantes o que han tenido algún tipo de antecedente. Así que yo creo que tiene que haber tenemos que ser capaces de generar mucha conciencia que en estas elecciones se juega mucho. En primer lugar, se juega, vamos a decir, superar un modelo que tenemos en el presente donde no ha habido liderazgo en materia de lucha contra la pobreza, no ha habido liderazgo ni voluntad en materia de lucha contra la inseguridad, no ha habido voluntad política real de hacer cambios verdaderos, sino más bien de hacer negocios a costa del Estado. Así que tenemos que, y también un modelo caracterizado por la vinculación entre crimen organizado y poder político. Yo creo que la sociedad, más allá de que el colorado que vote por una opción diferente dentro de su partido, los demás partidos tratemos de unirnos y llegar a consensos, pero más allá de todo eso, aparte de superar este modelo derrotando electoralmente al sector político que representa al actual presidente de la República, más allá de todo eso y ojalá que podamos lograr eso y que aquellos candidatos apoyados por el narcotráfico no sean elegidos, más allá de todo eso, nos queda una gran tarea que es como sociedad tener un gran debate nacional donde vamos a estar con un país más inseguro, más empobrecido, con una deuda enorme que nos va a limitar muchísimo, así que vamos a tener que poner mucho empeño, mucha capacidad, no solamente teórica, sino también capacidad práctica, mucha voluntad política para superar esta crisis que repito, no es solamente en cuanto a la inseguridad, es una crisis social, es una crisis económica y por supuesto es una crisis en materia de seguridad que enluta a miles de familias paraguayas. Muchísimas gracias, doctor Rafael Filisola. Era el ex ministro del Interior, doctor Rafael Filisola, dando su punto de vista sobre el tema de inseguridad, de lavado de dinero y demás problemas que aquejan a todo lo que es el sistema formal o informal de nuestra sociedad.